Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio número 1 del trabajo práctico número 7, donde vamos a iniciar el estudio de este tipo de funciones, donde tenemos funciones de más de una variable independiente, ¿sí? Y vamos a ir estudiando los mismos conceptos que estuvimos estudiando para funciones de una variable, ¿sí? Pero ahora vamos a ir viendo en qué cambia cuando ya tenemos dos o más variables, ¿sí? Entonces, si recordamos un poquito lo que nosotros vinimos estudiando hasta ahora, ¿sí? Eran funciones de la forma y igual a f de x, ¿sí? Donde x es la variable independiente y es la variable dependiente, ¿sí? Y nosotros las gráficas de estas funciones de una variable las hacíamos en el plano, en R2, y las gráficas resultaban curvas o rectas en función de los puntos que íbamos obteniendo, ¿sí? Dándole valores a x, que era la variable independiente que se representa siempre sobre el eje horizontal, ¿sí? Y obteníamos sus imágenes, valor de y que le correspondía a cada x, ¿sí? Y íbamos marcando los puntos de la función, ¿sí? Y lo que hacíamos era graficar en el plano R2 la curva, ¿sí? De la función igual a f de x, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos en estas funciones era, bueno, ver el dominio, qué valores podíamos darle a la variable independiente, estudiábamos los límites de la función en distintos puntos del dominio, estudiamos la continuidad de la función y luego aprendimos a derivar y demás, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con funciones de varias variables. Vamos a tomar de dos variables para explicarles un poquito. Recuerden que en una variable el dominio de la función, ¿sí? El dominio de la función f estaba incluido en R, o sea, era el subconjunto de los valores reales que podía tomar la variable independiente x porque teníamos una sola variable, ¿sí? Ahora, para este primer ejercicio de empezar a ver estas funciones, nosotros tenemos que pensar que ya vamos a estar en el espacio para la gráfica si tenemos funciones de la forma, esperen que me voy un poquito para acá, si tenemos funciones de la forma z igual a f de x, y tenemos funciones ahora donde tenemos dos variables independientes, ¿sí? Tenemos dos variables independientes, en este caso las variables independientes son x e y. Ups, ¿qué pasó? Ahí está. Y z es la variable dependiente. O sea que el valor de z depende de x e y, ¿sí? Y entonces, ahora la representación de estas funciones que ya no son curvas, son superficies, se representan en R3, ¿sí? Tenemos tres ejes, ¿sí? Si a este le llamamos X, según cómo lo miramos, y, no, y acá está ahí como y Z para arriba y menos Z, ¿sí? Y entonces en el espacio ya no vamos a tener, ¿se acuerdan que en el plano R2 teníamos 4 cuadrantes, ¿verdad? Bueno, en el espacio tridimensional tenemos 8 octantes, se llaman,
y son los espacios que quedan generados por los ejes, ¿sí? Cuando el eje, si tenemos el eje Y positivo, X positivo y Z positivo, ¿sí? Estamos en el primer octante y después vamos rotando, ¿sí? Cuando X positivo, Z positivo, Y negativo tenemos otro, Y negativo, X negativo, Z positivo otro, ¿sí? Tenemos em, cuatro octantes con Z positivo y 4 octantes que están abajo, otras 4 porciones del espacio que quedan determinados con Z negativo, ¿sí? Entonces, esto siempre en clase lo solemos ver con el rincón en un rincón donde se unen dos paredes, ustedes donde estén en alguna habitación o donde están ahora en este momento, pueden ver en la unión que entró alguien, ahí está. En la unión de dos paredes y el piso, ustedes ahí tienen tres ejes, o sea, el borde de una de las paredes y el piso, el borde de la otra pared y el piso, y la unión de esas dos paredes hacia arriba, ahí tienen tres, por decir, ejes, y entonces a partir de ahí ustedes pueden ver que el plano X y Z positivo, si ustedes consideran ese octante donde están ustedes ahora en esa habitación, van a ver que para el otro lado de la pared, para el otro lado, tengo otra habitación que es otro octante y así, esto siempre en clase lo vemos muy bien ahí en el aula, digamos. Pero bueno, esa es la idea y en esta materia lo que nosotros le vamos a pedir es que ustedes interpreten, que entiendan, digamos, cómo se forman este tipo de superficies, pero la parte gráfica, la parte de graficar superficies la vamos a hacer con un graficador, con el GeoGebra 3D que está online y es gratuito, para ir viendo cómo se obtienen las superficies, ¿sí? En este tipo de funciones de dos variables independientes, ¿sí? Entonces ahora, fíjense, si nosotros tenemos dos variables independientes y una dependiente, acá cuando teníamos una variable decíamos, para cada valor de X, obtengo su imagen Y, ¿verdad? Ahora, para cada valor de X y Y, o sea que los puntos que vamos a tomar, los valores que le vamos a dar a X e Y son puntos del plano, ¿sí? Puntos del plano R2 y vamos a ver qué imagen Z le corresponde a esos puntos. Entonces ahora la superficie Z va a estar representada, ¿sí? En el espacio, ¿sí? Pero el dominio de la función, como nosotros le vamos a dar valores a x, y para cada x, y vamos a encontrar su imagen Z, que va a ser la imagen de esa función, el dominio de esta función, de esta f, va a estar incluido en R2, ¿sí? Porque va a ser qué valores le podemos dar a x, y, o sea, voy a tener dos variables, por lo tanto le voy a tener que dar valores a ambas variables para obtener las imágenes, ¿sí? Entonces acá en una variable teníamos una independiente, una dependiente. Teníamos de 1 a 1 y ahora tenemos que para distintos puntos del plano R2, que está incluido en R2, para cada punto de X, Y, vamos a encontrar su imagen Z. Entonces, fíjense, si nosotros tomamos, por ejemplo, un valor Y, X, Y, no importa cuál, vamos a ponerle Y0, X0, ¿sí? Para este Profe, punto, sí, ahí en su gráfica tiene el menos i en la parte de arriba. No sé si no, explicó para algo que no atrás. entendí que... ¿Por qué para atrás? Es como, lo que pasa que esto es según cómo lo ubiques, digamos. ¿Por qué para arriba? Arriba está menos i y abajo está i positivo. No sé si está bien Y sí, eso, hice está un bien. cambio de No, variable. está bien, está Ah, bien. No, no, perfecto. no, está bien porque es así. Vos tenés X, Y, como tu plano de siempre y el Z va para arriba al positivo. Perdón, Y le Sí, puse y ahí, bueno, el Z. sí, bueno. Ah, ahí Entonces, comprendí bien. si vos te ubicás ahí, este sería tu primer octante donde las tres variables son positivas. Todo esto que está acá es como
Lo que pasa es que es en el espacio, acá están volando los puntos, digamos, en este espacio. Pensá que esto es una pared, que esta es otra pared y este es el piso. Entonces, ese espacio que queda limitado ahí es el primer octante. Después, si vos tomás valores de I negativo, te vas como para atrás de esta pared que yo puse acá. Entonces ahí tenés I negativo, tenés otro octante. Sí, sí, Es el perfecto. espacio. ¿Mejor? ¿Mejoró? Sí, sí, Hay que sí. interpretarlo, digamos. Dale. Borro esto porque si no se les va a armar un lío ahí. Entonces, como les decía, el dominio de la función va a ser un subconjunto del plano XY, o sea, del plano R2, para cada punto que nosotros tengamos, que este es el punto X0 y 0, que es un punto del plano, encontramos su imagen, ¿sí? El Z sub 0, que va a ser un punto de esta superficie, ¿sí? Entonces, para cada punto del plano R2 encontramos su imagen que va a ser, se va a ir para arriba si es Z positivo o para abajo si es Z negativo. Y los puntos de la forma X0 y 0 o cualquier XY que tomemos y su imagen son puntos del espacio. Ahora los puntos del espacio, los puntos tienen la forma X, Y, Z. ¿Sí? Porque tengo tres ejes, tengo que dar el valor de la coordenada X, de Y y de Z. ¿Sí? En las funciones que nosotros vamos a empezar a estudiar, Z depende de X y de Y. ¿Sí? Entonces, calculo el valor de Z para cada par XY. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, lo que estudiamos nosotros del dominio de una función de una variable, donde decíamos, para determinar el dominio, que es el conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente, entonces nosotros acá tenemos que pensar que el dominio va a ser el conjunto de los puntos del plano R2 para los cuales puedo calcular su imagen, ¿sí? Considerando la fórmula de la función, ¿sí? Entonces, las restricciones que habíamos pensado para el dominio de una función de una variable son las mismas, ¿sí? Porque la cuestión es que podamos calcular la imagen Z para cada XY, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos puesto tres consideraciones para el dominio, a ver si alguien se acuerda, qué cuestiones teníamos que tener en cuenta, ¿sí? Que si tenemos que dividir, tenemos una expresión racional, el denominador tiene que ser distinto de 0 para que se pueda efectuar esa cuenta, ¿sí? Porque si yo pongo acá, por ejemplo, si yo digo el par 1, 1, el punto 1, 1 del plano, 1 en X y 1 en Y, y reemplazo, me queda 1 menos 1, 0. Se anula el denominador y por lo tanto 1 sobre 0 es infinito si pensamos en algo que tienda a 0, digamos. Y entonces esto no se puede calcular. El 1, 1 no tiene imagen por esta función, ¿sí? Entonces, si no se puede calcular, significa que el 1, 1 no pertenece al dominio de esta función. ¿Por qué? Justamente porque anula el denominador, ¿sí? Entonces, la primera consideración que tenemos que tener es denominadores distintos de 0, o sea, que no se anulen los denominadores. Después teníamos una restricción también con las raíces de índice par. ¿Por qué? Porque si yo tengo la función raíz cuadrada de x por y yo pongo menos 1 y 2, por ejemplo, el punto menos 1, 2, no pertenece al dominio de la función, porque si yo digo menos 1 por 2 es menos 2 y la raíz cuadrada de menos 2 es un número complejo, ¿sí? Entonces, no tiene solución real esa cuenta, ¿sí? Por lo tanto, no tiene imagen este par menos 1, 2, ¿sí? Entonces, esa es otra consideración, porque recuerda que la imagen tiene que ser un número real, ¿sí? Entonces, raíces de índice par tienen que tener radicando positivo o cero. O sea, los radicandos tienen que ser mayores o iguales a cero, ¿sí? Porque raíz cuadrada de cero sí puedo obtener que me da cero.
Y por último, la última era cuando tengo logaritmos, ¿sí? Cuando tengo logaritmos, que teníamos que ver que el logaritmo está definido solo para valores positivos. En cero no está definido tampoco el logaritmo, ¿sí? Entonces los logaritmos tienen que ser mayores que cero. En realidad, no los logaritmos, sino el logaritmando. Vamos a escribirlo así. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos logaritmo en base a de b, sabemos que a es la base y esto que está acá es el logaritmando, el b, que puede ser una expresión, una función, un producto, lo que sea. Si yo tengo una expresión logarítmica, tengo que ver que el logaritmando lo que está acá, en la posición en que está b, tiene que ser sí o sí mayor a cero. ¿Está bien? Entonces, estas tres cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta para, esperen que le voy a agregar acá una cosita para que quede claro. B tiene que ser mayor a cero, ¿sí? Entonces, según la función que tengamos, nosotros vamos a ver qué restricción tenemos que tener en cuenta. Hay veces que vamos a tener un denominador con logaritmo, bueno, entonces tiene que ser distinto de cero para que no anule el denominador y además no puede ser cero porque el logaritmo no está definido para valores para cero, entonces también tiene que ser positivo. Entonces vamos a ir viendo si le agregamos una o dos o cuántas restricciones para encontrar el dominio de la función, ¿sí? Ahí entró alguien, esperen. Bueno. ¿Se entiende esto hasta acá? Antes que empecemos con las cuentas y los ejercicios, la idea es que comprendan primero qué es lo que vamos a hacer y como vamos a trabajar con dominios que están incluidos en R2, acá cuando nos dice represente gráficamente, ¿sí? El ejercicio A, C y E, se refiere a el dominio de la función, no a la función en sí, ¿ok? O sea que el dominio va a ser un subconjunto de R2 y ese subconjunto de R2 es el que nosotros vamos a representar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a los ejercicios. Voy a bajar acá. En el 1i dice, determina el dominio o conjunto de definición de cada una de las siguientes funciones. Calcule los valores de las funciones en los puntos indicados. O sea, nos dan la función, la fórmula de la función, y que hallemos la imagen de un punto, ¿sí? Y que obtengamos el dominio que luego lo tenemos que representar. Entonces, esperen que no sé por qué no baja esto. Ahí está. Que me dé para copiar. Dice, f de x y, que sería igual, o lo pueden ver también así, z igual a f de x y, o sea que z es función de x y de y, tiene como fórmula de definición 1 sobre y menos x. ¿Sí? Y nos piden después que hallemos la imagen de 1, 2. 1 menos 2. ¿Sí? Entonces, miremos nuestra función y veamos, esto es lo que les comentaba al comienzo, de que si tenemos un denominador, sabemos que el denominador este tiene que ser distinto de cero, ¿sí? No se puede anular porque si se anula no voy a poder calcular la imagen de ese punto, ¿sí? Entonces, la restricción que tenemos que poner es que
ese denominador, que es y menos x, tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, y tiene que ser distinto de, si paso el menos x para acá, positivo, me queda que y tiene que ser distinto de x, ¿sí? Entonces, el dominio lo voy a escribir por comprensión. El dominio de la función f es el conjunto de los puntos x, y que pertenecen a R2, porque el dominio ahora es un subconjunto del plano R2, tal que la condición que le ponemos es que y tiene que ser distinto de x, ¿sí? Por eso hoy cuando yo puse el ejemplo, el 1, 1, vimos que no podíamos calcular la imagen, ¿sí? Porque si es el punto tiene misma coordenada x e y, no se puede calcular la imagen en esta función, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a representar esta función? Como es un subconjunto de R2, sé que tenemos que representar en el plano XY, ¿sí? Entonces, el 1, 1, por ejemplo, vimos que no estaba, el 0, 0 no va a estar en el dominio, el 2, 2. Entonces, para representar, lo que vamos a hacer es pensar, si tiene que ser distinto de X, digo, ¿dónde es X igual a Y? X es igual a Y en la recta de ecuación, y igual a X, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Entonces miremos. Profe, ¿en cuál dijo que es negativo? En los puntos que están sobre esa recta, que es la bisectriz del primer cuadrante, esta es la recta de ecuación igual a X, ¿sí? Pero sabemos que los puntos que están sobre esa recta, que son 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1,5, 1,5, menos 5, menos 5, ¿sí? Esos no pertenecen al dominio de la función. Cualquier otro punto del plano sí pertenece, ¿sí? Entonces, los valores que estén en este sector o acá, todos estos puntos del plano, sí pertenecen al dominio de la función, ¿sí? Pero los que están sobre la recta, ¿sí? No pertenecen, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los del dominio de la función? ¿Sí? Son todos los que están acá con rojito, y esto lo vamos a ver. Esos son los que no pertenecen. Los de la recta no pertenecen, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos solo este sector, se puede graficar así, marcando, o lo pueden sombrear o pintarlo como ustedes quieran, indicando que si la recta pertenece o no pertenece, así con línea de puntos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que esta línea de puntos que está acá está excluida del dominio, ¿ok? Solo los puntos que están fuera de esa línea, que son todos los del plano, menos los que están sobre la recta, forman el dominio de la función, ¿sí? Y después, una vez que tenemos la representación, tenemos que calcular la imagen de un punto, del menos 1, 2, del 1 menos 2, perdón, que es algo muy simple. Reemplazamos en la fórmula como hacíamos en una variable. Nosotros reemplazamos la x por el valor que estábamos calculando su imagen, ¿sí? Y acá vamos a reemplazar x e y, ¿sí? Entonces esto me va a quedar 1 sobre
y menos x, que sería menos 2 menos 1, ¿sí? Entonces eso me queda 1 sobre menos 3, que es menos 1/3, ¿sí? ¿Qué es ese menos 1/3? Es la imagen del punto 1 menos 2. Es decir, que cuando x y valen 1 menos 2, su imagen es menos 1/3, ¿sí? Eso nos pedían en el ítem 2i. La representación gráfica era el ítem 3i, pero lo hicimos antes. Y el dominio era el punto uni, ¿sí? Encontrar el dominio, representarlo y hallar la imagen de un punto, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos en cuenta para el dominio? La fórmula de la función, si tiene alguna restricción o no. Y para obtener la imagen, simplemente reemplazar por el punto, ¿sí? ¿Se entendió esto? Hay distintos casos del dominio, va a depender obviamente de la fórmula que tenga la función. ¿Este era la? No lo puse acá. Bien, vamos al B. Profe, Bueno, disculpe, el ¿qué B, a sería el ver, menos díganme un tercio? ustedes. Dice x menos 1 al cuadrado y 2 por x y 2 por x por y al cubo. ¿Tiene alguna restricción que tengamos que tener en cuenta? ¿Qué les parece? Creo que no, profe. Para mí que no. A ver en el chat. ¿Están ahí o me dejaron hablando? ¿Están grabando la clase y no? A ver quién está del otro No, lado. profe. A ver, esperen que falla mi micrófono, parece. Ups. A ver, ¿alguien puede hablar a ver si mejoró? ¿Ahí nos escucha, profe? Sí. Para mí se escucha bien, profe. Sí. No, no. Yo no los escuchaba a ustedes. Ahora sí. Profe, hay una Ahora compañera sí. mía que está intentando ingresar. Acá no hay nadie en espera ahora. ¿Quién era? Capaz recién le di el ingreso. Ahora acá en la reunión no hay nadie en espera. Ahora sí los escucho. Yo no los escuchaba a ustedes. Bueno, ahora sí los escucho. Yo consulté, dice Mayra. Bueno, Mayra, y pregunta qué era lo que quería saber. El menos un tercio, profe. ¿Qué pasó? No, ya leí en la consigna, ya no sabía qué era. ¿Qué era? Ah, sí. Pues nos pide hallar el dominio y graficarlo y después sacar la imagen de algún punto. ¿Mm? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, ahora sí ya los escucho, así que bueno. Sí, esta la B no tiene restricciones, ¿sí? Alguien ya lo dijo ahí en el chat. ¿Por qué? Porque no tengo ningún denominador, ¿sí? ¿Es porque es polinómica, profe? Sí, es polinómica, exactamente. Como las polinómicas, se acuerdan que también en una variable no tenían ningún problema, ¿sí? Podíamos darle el valor de x que nosotros necesitáramos calcular. Y acá pasa lo mismo en dos variables, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Todo R2. Todo Todo. R2. Exactamente.
todo R2, no todo R, todo R2. Porque recuerden que el dominio ahora, el dominio es un subconjunto del plano, ¿sí? Entonces, si la función es x menos 1 al cuadrado más 2x y cubo, bueno. ¿Sí? Entonces, como no tengo ninguna restricción, digo que el dominio de la función f es todo R2, ¿sí? Y las imágenes las calculo reemplazando f de, acá me pide 2 puntos, 2 menos 1 y 1, 2. ¿Mm? Simplemente reemplazamos en la función la x por 2 y la y por menos 1 y hacemos la cuenta con la calculadora, ¿sí? ¿Alguien lo hizo? Obviamente esto no nos piden la representación gráfica porque la representación de esto sería todo R2, digamos, ¿sí? No tenemos ninguna restricción que hacer, por eso no les pide la representación gráfica de este ítem, solo de algunos. Menos Bueno, 3 me da, profe. menos 3, el 2 menos 1, Sí. menos 3. Bueno, y el 1, 2. 1 menos, ahí se anula. En 1 se anula 1 menos 1, 0 cuadrado, o sea que queda 2 por 1 por 2 cubo. 2 por 8, 2 por 8 por 1, 16. ¿Sí? Y ahí está. Eso es todo el ítem B. Vamos al C. A ver qué tiene el C. El C dice raíz cuadrada de y cuadrado menos x cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué restricción tenemos que poner acá? Tiene que ser mayores que 0, profe. Una raíz Tiene que ser mayor que 0 todo lo que La está raíz. dentro de la raíz. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, y cuadrado menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Igual también puede ser, porque en este caso, si se anula no importa porque raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Sí? Ahora, si y cuadrado menos x cuadrado es mayor o igual a 0, puedo pasar el menos x cuadrado para el otro lado, ¿sí? Positivo. Me queda que y cuadrado es mayor o igual a x cuadrado. ¿Sí? Y entonces, para pensar acá en esta desigualdad, como tengo elevado al cuadrado, ¿sí? Y el cuadrado, recuerden que un número y su opuesto siempre tienen el mismo cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, 1 y menos 1 elevado al cuadrado me dan 1, ambos, ¿sí? Entonces, pensemos, para resolver esta inecuación vamos a pensar que si nosotros aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros de esta desigualdad, me queda que la raíz cuadrada de y cuadrado es mayor o igual a la raíz cuadrada positiva, obviamente, de x cuadrado, ¿sí? Y esto, así como está definido, la raíz cuadrada de x cuadrado, es una de las formas de definir el valor absoluto de algo, ¿sí? El valor absoluto de x lo puedo definir como la raíz cuadrada positiva de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, como esto me define el valor absoluto, ¿sí? La raíz cuadrada de y cuadrado también es igual al valor absoluto de y. Y entonces vemos que la condición acá es que el valor absoluto de y tiene que ser mayor o igual al valor absoluto de x, ¿sí? Entonces, para
Eso vamos a escribir ya en el dominio, digamos, ya podemos escribir el dominio por comprensión, ¿sí? El subconjunto de R2 tal que el valor absoluto de Y es mayor o igual al valor absoluto de X. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a representar esto? La función valor absoluto, recuerden que tiene una representación gráfica. Si nosotros representamos Y igual al valor absoluto de X, ¿sí? Sabemos que la representación es una B, ¿sí? No la quiero hacer porque después necesito prolongar para la gráfica. Pero entonces, fíjense que si nosotros pensamos quiénes tienen el mismo valor absoluto, son los valores que están en la bisectriz del primer y tercer cuadrante, ¿sí? Esos valores van a tener el mismo, esos puntos del plano van a tener el mismo valor absoluto. Por ejemplo, el 1, 1, el 2, 2, el menos 1, menos 1, el menos 2, ¿sí? Que son los puntos que están sobre esta bisectriz del primer y tercer cuadrante pertenecen al dominio de la función. ¿Por qué? Menos 1, por ejemplo, valor absoluto de menos 1 es 1, valor absoluto de menos 1 es 1 y 1 es igual a 1. Entonces, los puntos que están sobre esa bisectriz cumplen esa condición, ¿sí? Y también los que están en la otra bisectriz, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tienen coordenadas que tienen el mismo valor absoluto, ¿sí? Por ejemplo, el punto 1 menos 1, 1 de X menos 1 de Y, está acá, ¿sí? Y entonces, el valor absoluto de menos 1 es 1 y el valor absoluto de 1 también es 1. Entonces, 1 igual a 1, ¿sí? Y entonces tenemos que los puntos que están sobre estas dos rectas azules pertenecen al dominio de la función porque cumplen con la igualdad de la desigualdad, ¿sí? Con la parte del igual. Ahora tenemos que ver quiénes son los puntos que cumplen con la parte del valor absoluto de Y mayor a valor absoluto de X. ¿Qué sector de estos, este de la derecha, este que está acá abajo o este que está acá, son los sectores que representan los puntos que cumplen la condición? Para eso, lo más fácil es pensar en un punto de ese sector, digamos, y ver si pertenece, ¿sí? Por ejemplo, el punto, si yo les marco acá un punto del plano, es el punto 1, 0, ¿sí? 1 para X, 0 para Y. 1 para X, 0 para Y. ¿Esto es verdadero? No. No, esto es falso, ¿sí? Por lo tanto, este punto no pertenece, ni tampoco el 2, 0, ni ninguno que esté acá en este sector, ¿sí? Entonces, sabemos que esa parte del plano no pertenece al dominio de la función. Ahora, si vamos a un punto de acá, por ejemplo, el punto 0, 1, ¿sí? 0 para X, 1 para Y. ¿Eso es verdadero? Sí. Sí. Y también el 1, 2, Sí. que está por acá, y el menos 1, 2, y el 0, 2, y el 0, 3, y todos los que estén por acá, ¿sí? Entonces, todos los puntos que están acá en este sector pertenecen al dominio de la función, además de los que están sobre las rectas, ¿sí? Vamos al otro sector. Por ejemplo, acá puede estar el menos 1. No es que puede estar, está el menos 1, 0. Veamos qué pasa con ese punto. ¿Qué les parece? A ver, piensen ustedes. El menos 1, 0, ¿sí o no? Sí, también. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Hicieron la cuenta para ver si se cumple? No, profe.
No se cumple, es falso, porque menos 1, 0, queda menos 1, 0. Está, Pusiste claro. al revés, capaz. Este queda 0 mayor a 1, ¿sí? Lo cual es falso. Por lo tanto, ese sector no. Y este de abajo, Sí, me equivoqué por el valor absoluto. y el 0 menos 1, acá. 0 menos 1, ¿qué les parece? Sí, ese sí. Ese sí, porque Yes. 0 para X, claro, me da 0 acá. Y menos 1 para ahí, me da 1. Y 1 es mayor a 0, sí, eso es verdadero. ¿Sí? Entonces ese punto sí. Entonces, todo este sector también. Pueden probar con algún otro, ¿sí? Pero si está limitado por esa recta y pruebo con uno, es porque ya cualquier punto que esté en esa región cumple las condiciones, ¿sí? Y entonces esta es la representación gráfica del dominio de esta función. Como acá los puntos que están sobre la recta sí pertenecen, ¿sí? Vieron que el 1, 1, por ejemplo, que dijimos, cumple con la parte del igual. Entonces, ahí dejo la línea con trazo continuo, ¿sí? No la hago como acá que le hice línea de puntos para mostrar que ese no pertenece, ¿sí? Queda con trazo continuo. Y entonces todos los puntos que estén en la parte azul pintada, inclusive los de los bordes de las rectas, conforman el dominio de esta función, ¿sí? Ahora, acá nos pedían las imágenes de 4 menos 5 y menos 1, 2. F de menos 1, 2. ¿Sí? Entonces hay que hacer la cuenta. Es raíz cuadrada de, esto nos quedaría, y cuadrado es 25 menos 4 cuadrados es 16. ¿Sí? Raíz cuadrada de 25 menos 16, 9, ¿verdad? Es 3. Raíz cuadrada de 9. Y acá, bueno, hay que hacer la cuenta. Parece que da raíz de 3 este. Tengo anotado acá por lo menos. Muy bien. Bueno, a ver el D. Si tiene alguna restricción, vemos. No sé si el C había que graficar. A ver qué ítems pedía. Sí, A, C y E. Bueno, a ver, el D no nos piden graficar. Pero lo podemos hacer igual. Las funciones, miren bien y díganme qué restricción le tenemos que dar. F de XY igual a X por E a la Y más logaritmo natural de X. ¿Qué les parece? ¿Tiene restricciones o no esta? Que X sea positivo, Que X sea positivo por el logaritmo. o sea, mayor a 0. Exactamente. Mayor a 0. Es mayor estricto a 0, no puede ser ni siquiera 0. Entonces, por esta parte de la función, vemos que X no puede ser cualquiera, ¿sí? Tiene que ser un valor positivo para que yo pueda calcular su logaritmo y por lo tanto sumar luego a esta expresión. El primer término, ¿tiene alguna restricción? No. No. Eso puedo calcular. Para cualquier XY puedo hacer esa cuenta. No voy a tener ningún valor que
me impida resolver la cuenta, ¿sí? Entonces solo consideramos que x tiene que ser mayor a 0. Entonces el dominio de f es el conjunto de puntos x, y de R2 tal que x es mayor a 0, ¿sí? Y nos pedían la imagen de ¿quién? De e cuadrado logaritmo natural de 2. O sea que x es e al cuadrado e y es logaritmo natural de 2. Entonces reemplacemos en la fórmula. Nos queda, en vez de x escribo e al cuadrado, ¿sí? Por e elevado al logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de x, o sea, logaritmo natural de e al cuadrado, ¿sí? Y entonces, podemos hacer la cuenta, podemos ver, esto lo pueden hacer en la calculadora también, o dejarlo simplemente expresado, el logaritmo natural de e al cuadrado es 2, ¿sí? El logaritmo e elevado al logaritmo natural de 2 es e al cuadrado. Bueno, esas son propiedades de los logaritmos, digamos, pero pueden hacer la cuenta y igual le vamos a dejar que pongan en decimal, digamos, ¿sí? Yo no tengo calculadora acá cerca, no traje la universidad. Y pensemos mientras en la representación, aunque no nos piden, ¿cómo representaríamos ese dominio? Dos e cuadrado más 2. Pues este es 2 y este, claro. Pero si hacen con la cálculo, esperen que ya les digo cuánto le tienen que dar. 16,78 puede ser, profe. Sí, a mí Ahí me te dio digo. Bueno, 16, 78. 78. bien. Como hacemos truncamiento ahí de decimales, le ponemos igual aproximado. Bueno, a ver qué me dicen de la representación. No les piden, pero ¿cómo lo harían? No sé por qué la verdad no pide este dictamen. Los puntos del plano tal que x es mayor a 0. ¿Quiénes son? ¿Qué valores? X tiene que ser positivo. O sea que x solo puedo tomar valores positivos de x. Y de y no tengo ninguna restricción. O sea que y puede ser positivo o negativo, ¿sí? Pero x no puede ser 0 tampoco. O sea que los puntos que están sobre el eje no pertenecen al dominio, pero sí todos estos que están acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque son todos los puntos que tienen coordenada x positiva. Y le puse línea de puntos, aunque no se ve mucho, pero línea de puntos sobre el eje Y. ¿Sí? O sea, los puntos que están sobre el eje Y no pertenecen al dominio porque son puntos que tienen coordenada x igual a 0. Y si x vale 0, no puedo sacar su logaritmo natural. ¿Sí? Muy bien. Y el último, raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado.
Odio cuando se me pierde el punto. Ahí está. Raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien, ¿qué restricción tenemos que darle acá? Que sea mayor o igual a 0. Bien, el radicando mayor o igual a 0. 1 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual a 0. Muy bien, ¿y qué forma tiene esto o qué es esta ecuación en lo que es el plano R2 para poder representarla ahí? Pensemos que si está x cuadrado y cuadrado, ¿sí? Recordemos la ecuación de una circunferencia, porque fíjense que si yo paso sumando para el otro lado x cuadrado y cuadrado, me queda 1, ¿sí? Y entonces, si nosotros voy a escribir de este lado las variables, digo x cuadrado más y cuadrado, terminan siendo menor o igual a 1, ¿sí? Y entonces fíjense que x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es la ecuación de una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1, ¿sí? ¿Se acuerdan la ecuación? La ecuación canónica de una circunferencia es con centro en 0, 0, ¿eh? Es x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿sí? Entonces con centro en 0, 0 y radio r, ¿sí? Esto hay que recordar. Lo vieron en álgebra y geometría analítica, en la última unidad. Entonces, eso es la ecuación de una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Incluye al radio igual, si nosotros pensamos igual a 1 al cuadrado, que es el radio, entonces fíjense que nos va a quedar en la gráfica. Tengo el 1 más radio 1. ¿Sí? Es una circunferencia de centro en el 0, 0 y radio 1. Y entonces, esto sí que me va a costar hacer. A ver. Ahí está. Bueno, más o menos. Este quedó muy corrido. ¿Sí? Pero entonces, ¿quiénes son? Los que están sobre la circunferencia son los que cumplen el igual a 1. ¿Sí? Por ejemplo, el punto 1, 0. ¿Sí? 1 cuadrado más 0 cuadrado me da 1 igual a 1. ¿Sí? Pero me dice que son los menores. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son? ¿Los que están adentro o los que están afuera de la circunferencia? Adentro. Los que están adentro de la circunferencia, exactamente. El 0, 0, ¿sí? El 0,5, 0, el 0,5, 0,5, ¿sí? Todos los puntos que estén acá dentro de la circunferencia y los que están en el borde. O sea, toda la circunferencia también. Muy bien. Representación. ¿Y qué más nos pedían? F de 1 menos 1. Bueno, eso ya hay que hacer la cuenta nomás. ¿Y qué va a pasar con 1 menos 1? ¿Dónde está el 1 menos 1? 1 menos 1. ¿Estoy acá? ¿Qué les parece que va a pasar con la imagen entonces? Si está fuera del dominio. ¿Eh?
Hagamos la cuenta, a ver. ¿Alguien está hablando y otra vez no Me escucho? da ¿O 1. ¿Cuánto te da? 1. A mí también. Uno para X menos 1 para Y. 1 menos 1. A ver, pero espera porque ahí le puse X, era 1. Deme un segundito que corrijo acá. Bueno, es 1 menos. X vale 1, 1 cuadrado. Menos Y vale menos 1. Entonces pongo así. Menos 1 al cuadrado. Y entonces esto me da 1 menos 1. 1 menos 1, y esto me queda, menos 1 cuadrado es 1 positivo, con el menos acá me da menos 1. 1 menos 1, no, esto da raíz cuadrada de menos 1. Sí, yo había puesto mal en la calculadora, me da error. Claro, te da error porque te da raíz cuadrada de menos 1 que Sí. no pertenece a R. Sí, es un número complejo, eso es, por definición, es la unidad imaginaria I, la unidad imaginaria de los números complejos, ¿sí? Entonces, la imagen no existe, ¿sí? Por lo tanto, no existe f de 1 menos 1. Y obviamente que ya nos dimos cuenta de eso mirando que no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Bueno, para el punto 2 vamos a usar bueno, los que estén en la compu, pueden buscar la graficadora GeoGebra 3D, ¿sí? Dice iniciar calculadora y ahí les va a abrir para que puedan ir haciendo ustedes a medida que nosotros vamos graficando acá también. Yo voy a dejar de presentar esto para poder presentar la otra ventana, ¿sí? A ver, porque como tengo en el mismo una ventana. Claro. Voy a presentar la misma ventana donde está el... Bueno, a ver, me avisan ustedes porque si yo voy a ver la sala, ¿ahí se ve? Sí, ¿no? Sí, seguimos viendo el GeoGebra. El GeoGebra, bien, perfecto. Eso es lo que quiero que vean. Bueno, entonces, ya lo saben manejar porque creo que en álgebra y geometría analítica ya lo utilizaron. Tenemos para graficar en 3D o en 2 dimensiones, como ahora ya estamos en funciones de varias variables, vamos a graficar en 3 dimensiones, ¿sí? Y entonces, fíjense, vamos a empezar por la primera, que no tengo acá, esperen. Es x igual a menos 1. Esto pueden ir mirando ustedes. Bueno, acá tienen todo tienen las variables, tienen todo. ¿Sí? Esperen. Bien, entonces fíjense que cuando introducimos la ecuación x igual a menos 1 en el espacio, ¿sí? Fíjense que ahí está. Vemos que el eje X es
el eje que está en rojo, ¿sí? Y entonces, como nosotros le decimos x vale menos 1 y no decimos nada sobre y ni z, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos es un plano que pasa por x, pasa por x igual a menos 1, ¿sí? Y y z pueden tomar cualquier valor. Por eso obtenemos este plano, ¿sí? Que es paralelo al plano IZ, ¿sí? Ahí van a ver que es paralelo, si yo lo pongo así, ¿sí? Es paralelo al plano IZ y pasa por x igual a menos 1, ¿sí? Como ustedes están acostumbrados a tener x negativo para la izquierda, lo pongo así. Ahí se ve bien, ¿verdad? Entonces, tenemos, ahí lo voy a capturar para llevarlo a la clase. Yo sé que ustedes no están viendo ahora la clase, pero ahora vamos a ver para poder escribirla ahí arriba de las gráficas, ¿sí? Pero esto es muy fácil de hacer y de que ustedes puedan entrar al GeoGebra y poder jugar con las gráficas, ¿sí? Y ir viendo qué se obtiene en cada uno de los ítems, ¿sí? Voy a borrar este y vamos a hacer uno más y después los otros ya van a trabajar ustedes. A ver. Bueno, z igual a 4. El y igual a x podemos hacer el ítem C. Ustedes ya pueden hacer todos y mirar cómo se van formando. Este es el plano y igual a x. ¿Lo ven? ¿Vieron que es un plano? ¿Se acuerdan que la recta apareció, no el plano? Y igual a x. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, a mí no me actualiza acá tan rápido en la ventanita y no quiero entrar para que no se les aparezca el efecto cascada ahí, porque si yo voy a la reunión, dejan de ver ustedes el GeoGebra. Entonces, tengo que abrir en realidad con otro explorador mejor la próxima. Bueno, entonces, fíjense que el plano, ¿se acuerdan que la recta de ecuación y igual a x, ¿sí? En el plano era la bisectriz del primer cuadrante, del primero y tercer cuadrante. Bueno, acá vemos que el plano y igual a x, ¿sí? Es ahí, si yo lo pongo así de arriba, ¿sí? Se ve, pero es un plano y acá pueden ver también los octantes de que yo les hablaba, ¿sí? Este es el plano que pasa exactamente. ¿A quién no le damos acá una condición? No le damos ninguna condición a z, ¿sí? O sea, z puede tomar cualquier valor, ¿sí? Pero sí que x sea igual a y, ¿sí? Entonces, a ver cómo lo ubico para tomar la captura. Así. Ahí está. Acá tengo que ir.
Bueno, y después los otros también son todos planos, ¿sí? Pueden ir graficando ustedes y mirando cómo se van formando, ¿sí? Es muy fácil de usar esto. Miren que ahora sí voy a dejar de presentar. Ahí pasó nomás. Entonces, bueno, acá están los dos que hicimos, el ítem A y el C, ¿sí? Después ustedes pueden graficar los otros, ¿sí? Esto es más que nada para que conozcan y vean cómo se van formando las superficies. Esto no le vamos a evaluar en el parcial, no le vamos a pedir que grafiquen en 3 dimensiones, así que quédense tranquilos, pero tienen que comprender y entender cómo se forman las superficies, cómo sería la representación, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en acá tengo el punto 1. Yo no veo si acá están los positivos para acá o negativos, creo que este es... Acá estaría el punto 1 menos 1, ¿sí? Y entonces ese punto pertenece al plano porque cumple la condición que define la superficie, que es que X sea igual a Y. Después de Z no nos dicen nada, entonces puede ser cualquier punto que esté por acá, ¿sí? O Z negativo, por eso baja acá esta parte celeste que se ve acá abajo, es este plano que atraviesa el plano XY, ¿sí? El plano XY es todo el piso, digamos, esto y esto. Ahí está el R2 que nosotros conocemos. Cuando le agregamos la tercera dimensión, el eje Z vertical, ¿sí? Positivo y negativo, ahí pasamos al espacio 3D, ¿sí? Creo que acá se me hace que lo van a entender mejor, digamos, esto de las 3 dimensiones, ¿sí? Y bueno, lo otro les queda a ustedes para usar el GeoGebra, ver cómo quedan las gráficas, son todos planos, ¿sí? Así que lo pueden hacer eso ya ustedes tranquilos. Muy bien. Bueno, antes de pasar al límite vamos a hacer un recreíto. Y después hoy con que hoy veamos la parte del límite y continuidad, estamos súper bien, ¿sí? Así que hacemos un recreíto de 10 minutos y volvemos.
Bueno, muy bien. Seguimos entonces con lo último que tenemos que ver del día de hoy. Que es la parte de límites. Ustedes ya vieron en la teoría que este límite que se llama límite doble, ¿sí? Que es el límite de una función de dos variables independientes, ¿sí? Para obtener el valor del límite, fíjense en la notación que va a cambiar, digamos, que ponemos límite cuando xy tiende a 0, 0, ¿sí? O sea, como tenemos dos variables, tenemos que decir a qué valor, a qué punto del plano nos vamos a aproximar, ¿sí? Y, bueno, tenemos la fórmula de la función, obviamente, y siempre lo que aprendimos de una variable nos va a servir de decir, bueno, si xy se aproxima al 0, 0, puedo reemplazar en la función las x e y por el valor hacia el cual tiende cada variable y calcular el valor del límite, ¿sí? Si de esa forma obtengo el valor del límite, ¿sí? Si no me da algo indeterminado, ese es el valor del límite doble, ¿sí? Y ya no resta más nada que hacer, digamos, ¿sí? Ahora, si calculo el límite doble cuando las variables tienden al punto indicado y obtengo una expresión indeterminada, lo que tengo que hacer es recurrir al cálculo de los llamados límites iterados, reiterados o sucesivos. De cualquier forma lo pueden encontrar. ¿Y en qué consiste esto de calcular los límites iterados? Consiste en que en vez de hacer tender en simultáneo las variables x e y al punto 0, 0, ¿sí? Vamos a calcular los límites tendiendo las variables de a una, calculando las variables de a una cuando y se aproxima al valor, al punto, y x a su coordenada, digamos, correspondiente. Entonces, si nosotros queremos calcular el límite cuando xy tiende al punto AB, ¿sí? De una función f de xy, ¿sí? Si reemplazo xy por AB en simultáneo, obtengo lo que se llama el límite doble. ¿Sí? Ahora, si este me da indeterminado, voy a calcular los iterados, que son dos límites iterados. Fíjense que acá está entre corchetes, es el límite cuando x tiende a A del límite cuando y tiende a B. Entonces, fíjense, como tiene corchete este límite cuando y tiende a B, primero voy a calcular lo que está entre corchete, ¿sí? Calculo el límite cuando la función f cuando y tiende a B, reemplazando las y por B, y me va a quedar una función que solo depende de x. Claro, porque y ya habré reemplazado por el valor de B correspondiente, ¿sí? Y entonces, una vez que tengo esa función, que ya termina siendo de una variable independiente de x, calculo el límite de esa función cuando x tiende a A, ¿sí? Y así obtengo el valor de uno de los límites iterados que le solemos llamar en la práctica L1, ¿sí? Y después, si hago al revés, primero calculo el límite cuando x tiende a A de la función, me queda una función que solo depende de la variable y calculo entonces el límite cuando y tiende a B de esa función y obtengo el otro límite iterado, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, que el límite doble no lo podemos calcular directamente, calculamos los iterados. Y que estas observaciones las tomé de la teoría, de la clase de teoría del material, porque es importante que tengan claro. Dice, si en un punto existe el límite doble y alguno de los límites iterados, ambos deben coincidir. O sea, si ustedes pudieron calcular el límite doble y calculan los iterados, si alguno existe, hay que calcular
para comprobar esto de que van a ser iguales al límite doble, ¿sí? Ahora, si los límites sucesivos existen y no son iguales, no existe el límite doble. O sea que puedo calculo L1 y L2 y resulta que me dan distintos. Si L1 es distinto a L2, ya puedo asegurar que el límite doble no existe, ¿sí? Esto es cuando L1 es distinto de L2, ¿ok? Ahora, si si los límites sucesivos existen y son iguales, esto no nos asegura que ese sea el valor del límite doble, ¿sí? Esto es cuando L1 es igual a L2, no podemos asegurar que ese sea el valor del límite, ¿sí? Porque no es la única forma de aproximarnos al punto haciendo tender las variables de a una, digamos, y entonces no podemos asegurar que ese límite doble exista, ¿ok? No es como en una variable que, esperen que les muestro a ver si lo pueden ver. En una variable nosotros teníamos el x0, ¿sí? Hacemos la analogía de los límites laterales que calculábamos por derecha y por izquierda del punto. Tomábamos valores de x cada vez más cerquita por derecha, cada vez más cerquita por izquierda. Decíamos, bueno, no, el límite no existe porque por derecha va a un valor y por izquierda va a otro, por ejemplo. ¿Sí? Ahí decíamos, no existe el límite porque los límites laterales no coinciden. ¿Sí? Entonces, bastaba que sean distintos para decir que no existe, y cuando eran iguales, el límite por derecha y por izquierda, era porque coincidían los límites laterales y decíamos que ese era el valor del límite. ¿Está bien? Esto es lo que aprendimos de una variable. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos más variables? Acá me hacen línea de punto al eje y no importa. Más bien preferiría que el Z sea. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que si nosotros tenemos un punto x0 y 0, ese es el punto al cual nos vamos a aproximar. Si nosotros hacemos tender las variables en simultáneo, bueno, calculamos y vemos si existe el límite. Si no existe, tenemos que ver distintas formas de acercarnos a ese punto. ¿Se acuerdan que en una variable nos acercábamos por derecha o por izquierda porque teníamos una sola dimensión? Estábamos en R, pero ahora estamos en R2, todo el plano es... entonces, ¿qué pasa? Si nos acercamos haciendo tender, fíjense, primero x a x0 y luego y a y0, estoy tomando este camino con uno de los iterados. Con el otro iterado digo, hago tender primero y a 0 a y sub 0 y luego x a x sub 0 y llego al punto. Son distintos caminos para llegar a ese punto y decir, bueno, por distintos caminos, el límite doble me tiene que dar el mismo valor si es que tiene un límite la función, el límite doble, ¿sí? Que es el valor hacia el cual se aproxima z, ¿sí? Cuando x y se aproxima a este punto. La noción del límite es la misma que ya construimos para una variable. Pero entonces, ¿qué pasa en R2? Los límites iterados no son la única forma de aproximarnos al punto x0 y 0. ¿Sí? Yo puedo tomar otros caminos, otras rectas, las rectas, por ejemplo, las rectas que pasan por x0 y 0, es decir, tomo la recta de ecuación y igual a no sé qué, o las parábolas que pasan por ahí. Puedo tomar distintos caminos que me lleven a ese punto, ¿sí? No es como en una dimensión que no hay otra forma porque teníamos una sola variable x. Acá tenemos dos variables, entonces tengo infinitos caminos y formas de aproximarme a x0 y 0. ¿Sí? O al AB, como sea que se llame el punto. Entonces, por eso que L1 sea igual a L2 no nos garantiza, por eso dice acá, esto no informa sobre la existencia del límite. ¿Está?
no es suficiente probar que son iguales para que exista el límite doble. Y acá siempre se confunden con una variable, porque en una variable sí era suficiente que los límites laterales sean iguales para que exista el valor del límite. ¿Ok? Entonces, esa es una aclaración muy importante que quería hacerles. Ahora, vamos a ver cómo resolvemos esto. Nos dicen que calcule los límites, los siguientes límites si existen, ¿sí? El primero dice límite cuando x y tiende a 0, 0 de la función 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de calcular el doble directamente, ¿sí? Si no podemos, recurrimos a los límites iterados, ¿sí? Entonces, si reemplazamos xy por 0, 0, obviamente se anula el numerador y acá me queda 0 cuadrado más 0 cuadrado, o sea, me da 0 sobre 0, ¿sí? O sea que el límite doble no lo puedo obtener directamente reemplazando x e y por el valor hacia el cual se aproxima, ¿sí? Entonces, calculamos los iterados. El primer iterado va a ser límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Ese es el primero, ¿sí? ¿Quién tiende primero a 0 acá? Primero y después x, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a dar este límite? Fíjense que cuando y tiende a 0, ¿sí? Esto me queda 0 en el numerador y x cuadrado en el denominador, ¿sí? Porque se anula el numerador al ser 2 por x por y, me da 0 sobre y cuadrado que se anula, me da 0 sobre x cuadrado. Y 0 sobre x cuadrado es 0, ¿sí? Entonces esto me queda límite cuando x tiende a 0 de 0, les voy a poner así para que vean de dónde sale nada más, ¿sí? Pero en realidad no es necesario escribir eso porque ya sabemos que 0 sobre x cuadrado es 0. Entonces, o sea, se hace 0 antes de que evaluemos, porque ustedes me dicen, pero si x tiende a 0 y me da 0 sobre 0. Sí, pero antes de evaluar este límite, esto ya es 0. ¿Sí? Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de 0 y eso es 0. ¿Sí? Ahora, para el otro límite, ¿qué va a cambiar? Que hago tender primero x y después y. Cambio el orden. ¿Sí? Y eso me queda. Lo mismo, la misma lógica. Cuando x tiende a 0, se anula el numerador y no se anula el denominador de esta expresión. Por lo tanto, esto me queda límite cuando y tiende a 0 de 0, que es 0. ¿Sí? Entonces, acá vemos que L1 y L2, los límites iterados coinciden. ¿Sí? Entonces, quiere decir que todavía no podemos asegurar nada sobre la existencia del límite. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer cuando pasa esto y cuando x y se aproxima al punto 0, 0? Vamos a tomar alguna recta, cualquier recta que pase por el punto 0, 0, para ver qué pasa si yo, en vez de irme como x0 y 0, me aproximo al punto 0, 0 por una recta, ¿sí? Entonces, tomamos, sea una recta de ecuación igual a m por x. ¿Por qué igual a m por x? Porque cualquier recta que tenga esta ecuación con m perteneciente a R pasa por el 0, 0. ¿Sí? Porque cuando x vale 0, si x vale 0, obviamente su imagen va a ser 0 por m, que es 0. ¿Sí? Entonces seguro pasa por el 0, 0. Son todas las rectas que pasan por 0, 0. Le vamos a poner acá. Eso para cuando revisen las notas.
¿sí? Y no dejo solamente la recta de ecuación, por ejemplo, una y igual a 2x. Y trabajo con esa. No, tomo una general con una pendiente cualquiera m para ver qué pasa con ese límite, ¿sí? Entonces miremos. Si y es igual a m por x, reemplacemos en el límite que nosotros estamos calculando la expresión que relaciona a x con y. Es decir, que en vez de y vamos a escribir m por x. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar? 2 por x por y, en vez de y escribo m por x. Y en el denominador nos queda x cuadrado más m por x al cuadrado, ¿sí? Que distribuye y me queda m cuadrado por x cuadrado. Y entonces, ¿qué hacemos acá? Veamos que en el denominador y también en el numerador podemos trabajar un poquito algebraicamente esta expresión antes de calcular el límite. 2 por x por m por x es 2 por x cuadrado por m, ¿sí? Multipliqué x por x nomás. Y en el denominador tengo factor común x cuadrado. Entonces, x cuadrado que multiplica a 1 más m cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Me quedó acá x cuadrado factor común que lo puedo simplificar con el x cuadrado de arriba. ¿Sí? Y entonces esto me quedó 2m sobre 1 más m cuadrado, que es algo que no depende de x ni de y, depende de la pendiente m que yo le ponga a la recta. Depende de m esto. Entonces, ¿qué significa eso? Que según la recta que yo tome, ¿sí? Según el valor de m que le dé a la pendiente y la recta por la cual me aproxime al punto, el límite me va a dar un valor distinto para cada recta, ¿sí? Porque acá yo no logré encontrar un único límite para cualquier recta, es decir, cualquier recta que pase por el 0, 0, en el límite me va a llevar al mismo valor. No, acá según la pendiente de la recta que tome, veo que hay infinitos límites, ¿sí? Entonces podemos poner acá que existen infinitos límites para cada recta que uno tome, ¿sí? Es decir, no hace falta escribir más que esto, ¿sí? Ya con esto podemos decir que el límite no existe. Por lo tanto, no existe el límite doble que estamos buscando, ¿sí? Pero si ustedes quieren, pueden poner algunos ejemplitos, 2xy. Este límite seguro no existe, el límite doble no existe, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ponerle, por ejemplo, si la recta es 3x, ¿sí? Me aproximo por la recta 3x, la pendiente vale 3, entonces el límite, ¿sí? El límite L va a ser 2 por 3 sobre 1 más 3 cuadrado. 2 por 3, 6 sobre 9 más 1, 6 décimos, que es 3/5. Entonces ya vemos que con esta recta el límite nos dio 3/5 y resulta que los iterados nos habían dado 0 y 0. ¿Sí? Entonces ya vemos que no existe, no tiene límite esta función en ese punto, en 0, 0. No existe el límite por esto que podemos ver acá. ¿Está? Este es un caso muy particular, justo está en el ítem A, pero es lo que se hace cuando uno tiene los iterados iguales y se aproxima al punto 0, 0, ¿sí? Igualmente, si ustedes hubiesen conseguido al reemplazar y por mx y que el límite acá les dé 0, que no dependa del camino de la recta que uno tome y me dé 0,
por cualquier recta me va a 0, o sea que el límite doble va a ser 0. No, tampoco. Eso tampoco me permite garantizar que exista el límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque las rectas no son tampoco los únicos caminos y formas de aproximarnos a ese punto. Podemos aproximarnos por parábolas, por cúbicas, por cualquier función que pase por el 0, 0, ¿sí? O sea, con esto no agotamos los caminos. Nunca vamos a agotar los caminos para llegar a un punto, ¿sí? En el plano. Pero con esto al menos pudimos ver que cuando tomamos otro camino, el límite nos dio otro valor y eso nos permite decidir que el límite no existe. Sí, esto está garantizado ya, que el límite doble no existe. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna pregunta de este? Este es como el más complicadito, digamos. En el B, vamos a hacer el B y después los otros les dejo para que ustedes hagan. En el B dice, límite cuando x y tiende a 1, 1. Y la función es x y menos 1 sobre x cubo menos y cuadrado. Bien. Si calculamos el doble directamente, fíjense que nos da 1 por 1, 1 menos 1, nos da 0 en el numerador y 1 cubo menos 1 cuadrado, 0 en el denominador, ¿sí? Entonces, vamos a calcular los iterados. El primer iterado va a ser límite cuando x tiende a 1 del límite cuando y tiende a 1 de la función. Y acá les voy a poder mostrar eso de que les queda una función que solo depende de x. Muy bien. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 lo tenemos que calcular ahora. ¿Y de quién? Vamos a resolver el corchete. ¿Sí? Cuando y tiende a 1, esto me queda x por 1 es x menos 1 en el numerador. ¿Sí? Y en el denominador, y tiende a 1, pero x cubo menos 1 no depende de y. Queda x cubo menos 1. Entonces, fíjense, esta función que está acá, esta, es esta, g de x que está acá. ¿Sí? Queda una función que solo depende de x y entonces calculemos el límite. Cuando x tiende a 1, acá me da 1 menos 1, 0 y 1 cubo menos 1, 0 sobre 0. Me da indeterminado de la forma 0 sobre 0 de un límite de una variable, de una función de una variable. Entonces, para resolver acá lo más fácil que pueden hacer es aplicar la regla del L'Hopital. Como es 0 sobre 0, yo sé que si derivo el numerador y el denominador por separado, puedo salvar esta indeterminación, ¿sí? Y entonces digo, límite cuando x tiende a 1 de la derivada de x menos 1 es 1 y la derivada de x cubo menos 1 es 3x cuadrado, ¿sí? Y entonces salvamos ahí, volvemos a calcular el límite. Cuando x tiende a 1, 1 cuadrado 1 por 3, 3, esto me da 1/3. Ese es el primer iterado, ¿sí? Miren cómo está todo enganchado con lo que aprendimos en la primera parte de la materia, ¿eh? El segundo iterado sería límite cuando y tiende a 1 del límite cuando x tiende a 1 de la función. ¿Sí? Y entonces ahora x tiende a 1 primero, ¿sí? Entonces, perdón, menos y cuadrado era acá abajo.
Y acá también, por eso al especializar recién daba el 1. Esta es la función original. Acá recién tenía que reemplazar i por 1. Y acá lo mismo, solo que ahora primero vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1. Y entonces queda límite cuando y tiende a 1 de, si x tiende a 1, 1 por y me queda y menos 1 sobre, y acá x tiende a 1, 1 cubo me da 1 menos y cuadrado. ¿Sí? Y entonces, esta función es la que acá le llamamos, creo que era h de i. Sí, es esta. ¿Sí? Entonces, otra vez, calculemos el límite ahora cuando i tiende a 1 y nos queda 1 menos 1, 0. Y 1 menos 1 cuadrado nos da 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces acá aplicamos la regla del L'Hopital para salvar de la forma más simple, digamos, la indeterminación. O si no, se puede hacer Ruffini también, porque son polinomios. ¿Sí? Pero me parece que derivar es mucho más fácil. La derivada del numerador es 1 y la del denominador es menos 2i. ¿Sí? Ahora, cuando i tiende a 1, menos 2i tiende a menos 2 y esto tiende a menos 1 medio. ¿Sí? Entonces, este es el valor de L2. Y entonces, como los límites iterados son distintos, ¿sí? Esto ya nos permite decir que no existe el límite doble cuando xy tiende a 1, 1 de esta función. ¿Sí? Porque ya los iterados nos dieron distintos. ¿Estamos? Son distintos casos, justo el A y el B, así que buenísimo. Si los iterados ya nos dan distintos, ya decimos que el doble no existe. Si los iterados nos dan iguales, estudiamos un poquito más, ¿sí? Seguramente si los iterados le dan iguales va a ser en el punto 0, 0 para que lo puedan resolver, ¿sí? Bueno, y tienen como para trabajar ustedes para el jueves esto, ¿para qué estaban? Porque lo otro sí les hice, bueno, las gráficas para seguir mirando. Esto hasta, sí, no, bueno, el punto 4 ya lo vamos a hacer el jueves, ¿sí? Pero hagan los límites y fíjense, igual vamos a ir resolviendo alguno más para resolver el de continuidad, porque acá les pide determinar si las funciones del ejercicio 3 son continuas. Y para ver si son continuas tenemos que estudiar si existe el límite doble, ¿sí? Entonces vamos a retomar esto, pero está bueno como para que ustedes trabajen, porque no todo vamos a hacer tampoco. ¿Está? Bueno, estamos entonces, con esto terminaríamos la clase de hoy.